Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro ciclo propio para comprender nuestro tiempo, que hoy acoge la conferencia titulada Aproximación crítica a los discursos del español como recurso económico de la enseñanza de L, a cargo de Alberto Bruzos Moro, profesor investigador de la Universidad de Princeton, un nombre de genio, como diría Borges, cuya presencia en el aula García Lorca de la Facultad de Filosofía y Letras sin duda nos honra y que para mí personalmente pues es un sueño realizado. Bienvenido a esta casa, Alberto, que desde este momento pues puedes considerar tu hogar. Y muchas gracias por compartir tu generoso magisterio con todos nosotros sobre un tema tan interesante y necesario para el avance del conocimiento de la enseñanza del español como lengua extranjera y para el futuro de muchos filólogos y filólogas. Yo voy a ser muy breve. Lo importante es que tomen la palabra los protagonistas del acto, Alberto y nuestra colega lingüista, Rosario Alonso, que también nos acompaña hoy en la mesa y que será la encargada de presentar a nuestro invitado de hoy. Gracias también, Rosario, por tu prestancia y por tu disposición de siempre. Por último, en nombre del Vicedecanato de Actividades Culturales e Investigación, aprovecho la ocasión para expresar todo mi apoyo a la puesta en marcha de este tipo de iniciativas que promueven el pensamiento crítico, la reflexión social y política, cultural y el diálogo entre el profesorado y el estudiantado de nuestro centro. Porque seguro que este intercambio será muy instructivo e iluminador, ¿no?, en el sentido que le daba Benjamin de esa iluminación profana, para todos los asistentes. Así que sin más les cedo con mucho gusto la palabra a Rosario y les dejo con la trama del relato, como le gustaría decir a nuestro querido Piglia, que nos unió hace ya pues más de una década, ¿no, Alberto? Que nos narrará Alberto Bruzos, y os dejo con la presentación de Rosario. Bien, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos. Para mí es un regalo poder presentar a Alberto Bruzos Moro, y tengo que agradecerle al equipo de Canal y especialmente a la vicedecana que pues que se haya interesado por esta área que finalmente es la salida para muchas de las titulaciones de esta facultad. Pero bueno, sobre eso hablaremos a continuación. En primer lugar, algunas notillas sobre Alberto. Doctor en lingüística por la Universidad de León. Ha trabajado como profesor de español en León, en Hungría, y desde 2005 es director del programa de español de la Universidad de Princeton, ¿vale? Y como director del programa ha supervisado el diseño del nuevo currículum de lengua española en dicha universidad. Tiene numerosas publicaciones sobre el relativismo lingüístico, sobre pragmática de la ironía, y en la actualidad está trabajando sobre lo que ha venido a contarnos y a iluminarnos hoy, que es sobre ideología lingüística, la comercialización del lenguaje en el ámbito de la enseñanza de lengua, en el marco de la crítica del neoliberalismo desde la ciencia del lenguaje, para lo que aplica pues al análisis del discurso, teoría sociocultural, pedagogía crítica, entre otras disciplinas. Bien, para situar un poquito el tema brevemente, porque desde luego no soy yo, pero bueno, pues como he comentado un par de anécdotas en lo que a mí también personalmente me afecta, como lo que ha sido la parte más importante de mi vida profesional, que es la enseñanza de español como lengua extranjera. Cuando repasaba los artículos de Alberto, el que tiene publicado en Marco L sobre la aproximación crítica a los discursos sobre el español como recurso económico, y otro que pronto saldrá en la revista Spanish in Context, de camareros a profesores de L, que es muy significativo. Yo creo que el título resume muy bien uno de los aspectos que me imagino que tratará hoy, ¿verdad? Pues cuando repasaba estos artículos, me venía a la mente una metáfora un poco radical, pero que era como un escenario Dorian Gray, ¿no? Por una parte, el discurso oficial de optimismo, de brillantez, del español como el recurso que nos va a sacar de la pobreza, que nos va a permitir emigrar a cualquier parte y encontrar un trabajo maravilloso,
ese discurso que se crea a partir de los años 90, con el Instituto Cervantes, con los DELE, con el CIELE, con el plan curricular, etcétera, etcétera, ¿no? Es el español como activo, intangible, del que decía Bert, como tú citas en el artículo, que es uno de nuestros principales activos, toda vez que los estudios económicos determinan que supone entre el 15 y el 17% del Producto Interior Bruto de nuestra economía. Pero su valor es mucho mayor, el de expresar el alma de una gran comunidad. O otra cita que también me ha gustado mucho de César Antonio de Molina, que fue director del Instituto Cervantes, que dice: el turismo idiomático es la industria más limpia, no contaminante y próspera de los próximos años. O sea que si somos partícipes de esta industria del turismo idiomático, al menos ecológicamente nos podemos sentir tranquilos. Bien. O sea, ese es el escaparate, la visión que se da ideológicamente muy interesada desde ciertos ámbitos institucionales, y luego está el retrato de Dorian Gray pudriéndose en la casa, que es la realidad de los profesores, o de muchos de los profesores de español en la academia, en el extranjero, que, como podéis imaginar, pues no tiene nada que ver. Somos, porque yo me incluyo, también lo he sido, animadores culturales, guías, cocineros. Lo que ha sucedido en estos últimos 20 años ha sido una precarización del trabajo, intrusismo, desprofesionalización, que ha llevado finalmente a abaratar los salarios, y que yo resumiría como la falta de respeto hacia nuestra preparación y hacia nuestro trabajo, ¿no? Voy a contar una anécdota, y de verdad no me extiendo más, Alberto, perdona, pero que me parece muy significativa de esto que estábamos comentando. El año pasado, al Centro de Lengua Moderna fue a hacer un curso de una semana Ani Gartiburu. ¿Sabéis quién es Ani Gartiburu? Esta de los corazones, ¿no? Pues esta mujer se casó con un director de orquesta granadino, Pablo Eras Casado, y al parecer, pues, desde su matrimonio la mujer viaja muchísimo acá, allá, a Estados Unidos y tal. Y decía que muchas veces le pedían que diera clases de español. Entonces vino al Centro de Lengua Moderna, hizo un curso de una semana para prepararse para dar clases de español. Un curso de una semana. Claro. Y a mí me ha pasado ya en bastantes cursos que doy que aparecen ya, pues eso, dentistas que quieren hacer un curso de iniciación para al menos tener un papelillo que diga algo sobre. Y esta es una realidad. Y a eso me refiero con lo de la desprofesionalización y el intrusismo. Que contará él. Sí, pues en vez de estar de camarero, pues me pongo a las clases de español. No hay un grado, no hay certificación profesional homologada, no hay colegio profesional, no hay convenio en condiciones. De modo que las aspiraciones profesionales y académicas del profesorado de él se quedan en la nada. Como espinita mía personal diré que soy coautora de la gramática básica del estudiante de español, que está muy feo que yo lo diga, pero ha tenido mucho éxito. Se ha traducido a muchos idiomas. Bueno, es manual en Columbia, es manual en Yale para la enseñanza de español. También en Princeton. Me alegro, no lo sabía. En Princeton sí, también. En los cursos intermedios y avanzados. Sí. Es el único libro de texto que mantenemos ahora mismo. Pues esto parece No es propaganda. Si no fuera verdad, no te lo diría. No, vamos, yo verdaderamente de otra cosa no, pero de eso estoy muy orgullosa. Es un equipo de trabajo además. Bueno, creo que... Bien, ese libro, cuando yo tuve la osadía de pedir un sexenio no contaba ni siquiera como mérito adyacente. Es decir, que 5 años de trabajo serio y que, bueno, ahí están los resultados, pues tampoco académicamente se considera. Y esta es la situación, Alberto,
Me alegro mucho de que estés aquí Ujú. para hacernos conscientes y con tu profundo análisis Ujú. de lo que está sucediendo. Y pena de que no haya más alumnos porque se van a ver profundamente afectados por lo que está sucediendo. Bueno, va a estar en vídeo, así que Perfecto. se puede solucionar, ¿no? Para bien o para mal. Bueno, pues yo quería dar las gracias ante todo por la invitación a la Facultad de Filosofía y Letras, especialmente a Ana. Es un placer estar aquí, también a Rosario por la presentación, el contexto y me emociona mucho estar presentando hoy aquí en Granada por varias razones, ¿no? Primero, es la primera vez que vengo a Granada, lo que es imperdonable, ¿no? Y espero volver pronto por una segunda o una tercera vez, porque es una ciudad preciosa por lo poco que he podido ver. Y segundo, porque, bueno, llevo un año de sabático y me he dado cuenta de lo mucho que echo de menos un ambiente universitario alrededor, ¿no? Entonces hoy me siento como un pez que se vuelve a meter en el agua. Y tercero, pues porque voy a hablaros hoy por primera vez, es la primera vez que presento sobre esta línea de investigación. Hay ya cosas publicadas y yo remitiría los 2 artículos que ha mencionado Rosario si es que despierta la charla vuestro interés, y ojalá que sí, ¿no? Pero ahí todo esto se desarrolla con más profundidad, con muchas más referencias. La presentación la he descargado bastante de referencias para ir directo al grano, ¿no? Y porque a veces es muy pesado y las ideas centrales quedan aplastadas o un poco aprisionadas por todo ese marco teórico del que la rodeamos, ¿no? En una revista eso tiene sentido, pero en una presentación a mí siempre me parece que quizá lo tiene menos, ¿no? Entonces, si queréis todo ese, digamos, ese marco referencial y todo ese trabajo está en los artículos más que en la presentación. Bien, pues voy a empezar de una manera bastante poco habitual, que es pediros que miréis unas imágenes que van a ir pasando y que las leáis. Van a pasar automáticamente y durará como 1 minuto más o menos. Entonces vamos a empezar de esa manera. Bien, esta manera de empezar es, no sé, como si yo fuera un naturalista, tuviera que estar hablando de una especie que nunca nadie ha visto, ¿no? Yo estoy seguro de que habíais visto mensajes de este tipo antes, ¿no? Pero al pasar unos cuantos juntos, pues creo que el impacto es más fuerte y queda más claro de qué vamos a estar hablando. Lo que acabamos de ver son muestras de lo que yo llamaré discurso del español como recurso económico. Y siguiendo a Michel Foucault, yo entiendo por discurso un conjunto de afirmaciones, de metáforas y argumentos que se apoyan mutuamente y que operan como un sistema coherente. Los discursos son maneras de hablar de las cosas y también maneras de ver las cosas. Así, el discurso de las imágenes que acabamos de ver es una serie de afirmaciones, metáforas y argumentos que producen una determinada manera de ver la lengua española y, por extensión, la enseñanza de español como lengua extranjera, o a partir de ahora por abreviar el L. Quizá la principal metáfora es la de la lengua como activo económico, ¿no? La lengua como valor. Esta idea se apoya en varios argumentos. El principal es el argumento demolingüístico.
el número de hablantes de español en el mundo, el número de estudiantes de español en el mundo. A veces esto se traduce de una manera, yo sospecho, no soy experto en economía, pero sospecho que bastante poco rigurosa en números de Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este sería el argumento demolingüístico, que de alguna manera sostiene estas metáforas. Y luego habría otra metáfora central que está relacionada con el L, que es ver el L como negocio, como mercado, como salida, como oportunidad laboral. Es decir, el L sería un mercado lleno de oportunidades, especialmente para los jóvenes. Y aquí estaría también esa idea de la demanda, ¿no? La demanda para formarse como profesor de español aumenta, etcétera. Todo el mundo quiere estudiar español. Los discursos son áreas particulares del lenguaje que estructuran nuestro modo de comprender una determinada cuestión, en este caso el español y el L. Así, el discurso del español como recurso es el discurso propio de las instituciones, es decir, los discursos están relacionados muchas veces con instituciones o colectivos determinados. Por ejemplo, es el discurso del Instituto Cervantes o de otras instituciones como la Junta de Castilla y León o la Federación de Escuelas de Español como Lengua Extranjera o FEDELE. Estas instituciones adoptan este discurso pues porque evidentemente encaja con sus intereses particulares. Es también el discurso repetido por la prensa y los medios de comunicación, como vamos a ver en numerosos ejemplos, ¿no? Llama la atención, a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? ¿Por qué es tan importante para los medios de comunicación cuestiones como el español o la enseñanza de español, ¿no? Que luego, por otro lado, sabemos que no le interesan a nadie, al menos en el aspecto laboral o en el aspecto de dignificar la profesión. Pero, sin embargo, uno todas las semanas se encuentra algo en El País, en el ABC, en El Mundo. Para mí esta es la única cuestión en la que todos los medios de izquierda y de derecha apuntan en la misma dirección. Es decir, yo no veo prácticamente ninguna otra en la que haya una unanimidad igual, ¿no? La idea del valor económico del español y del L como una oportunidad. Y es, por último, también el discurso o el argumento que se utiliza mayoritariamente para promocionar másters y cursos de formación para profesores de L, ¿no? Entonces ya hemos localizado un poquito quiénes producen, quiénes hacen circular este discurso. A causa de la presencia insistente del discurso del español como recurso en todos estos espacios que están imbuidos de autoridad, ¿no? El Instituto Cervantes o la Junta son espacios o son agentes que, con cierta autoridad, podemos decir que es el discurso dominante dentro del L. Como todas formas de representación, el discurso del español como recurso es un discurso inexacto, en el sentido de que enfatiza unos elementos y perspectivas mientras que deja otros al margen. Es un discurso selectivo en el sentido de que ofrece una visión contingente y parcial de la lengua española y del L, una visión incompleta. Así, hay muchas preguntas que el discurso del español como recurso no se hace en absoluto, ¿no? Porque son incómodas. Por ejemplo, se puede hablar en abstracto del valor económico del español o del español como activo económico, cuando no todas las variedades del español reciben el mismo reconocimiento social, ¿no? Valen unas más que otras. Es lo mismo un español de Burgos, por ejemplo, como algunas veces se vende en las promociones, que el español de otro lugar. ¿A quién rinde mayores beneficios la comercialización del español? Es decir, ¿quién hace negocio con esto? ¿Qué intereses se ocultan detrás de las campañas de promoción de la lengua española? No pensemos que esto es una cuestión puramente patriótica o nacionalista, ¿no? Evidentemente, si no, no recibiría tanta atención. ¿Cuáles son los efectos de una visión económica de la lengua en sectores como la enseñanza de L? Estas son solo algunas de las preguntas que nos podríamos hacer para cuestionar o fracturar este discurso, ¿no? Mi propósito hoy es tratar de dar una respuesta a esta última pregunta, y para ello voy a analizar primero el discurso del español como recurso económico. Después voy a usar voces discordantes de profesores de L para señalar los límites y los problemas de este discurso, y finalizaré proponiendo una visión del L como industria de la lengua, un pequeño esbozo, ¿no?, de cómo yo vería que se puede abordar un estudio de la lengua realmente, del L, perdón, como industria de la lengua
teniendo en cuenta todo lo anterior. Bien, pues empecemos ya a ver más ejemplos de discurso del español como recurso económico. Bien, puesto que los discursos con mayor influencia social están controlados por instituciones y medios de comunicación, el análisis de documentos oficiales y de textos mediáticos sobre el L nos puede servir para obtener una radiografía de la imagen pública de este campo. Es decir, cómo ven este campo personas que no saben mucho más de él, pero a veces también cómo lo acabamos percibiendo los que estamos insertos en él, ¿no? Porque es la imagen que se proyecta insistentemente. En el artículo de Marco L, que Rosario citó antes y que yo os mostré, Eduardo Méndez y yo compilamos y analizamos 3 tipos de textos. Por un lado, informes de instituciones con protagonismo en el L, por otro, declaraciones de representantes de estas instituciones y, finalmente, artículos sobre la enseñanza de L en prensa. Nos centramos en textos recientes, la mayoría de 2015 y 2016, aunque a veces fue interesante ir a textos anteriores para un poco investigar la genealogía de ideas que veíamos que tenían mucha fuerza en el presente. En general, lo que encontramos fue una visión recurrente del sector del L como turismo idiomático. Esta visión se repite punto por punto en documentos institucionales y en textos mediáticos. Es más, los textos mediáticos parecen servir como amplificadores o altavoces de los documentos institucionales. Nadie se va a leer el plan que hace la Junta de Castilla y León sobre el desarrollo del turismo idiomático. Eso se traduce a la población o a la gente a través de los medios, que lo ven siempre acríticamente. Además de esta visión dominante en los medios de comunicación, aparece una segunda imagen del L como oportunidad laboral para los jóvenes españoles que están animados a emigrar, ¿no? El L, pues tú aprendes unas nociones básicas de cómo enseñar español y ¡hala! Te vas de España a buscar trabajo porque aquí básicamente no lo hay. Eso es un poco la idea simple que muestra, simple y no tan simple, a veces es todavía más cruda que eso, ¿no? Como vamos a ver luego en algunos ejemplos. Bien, la visión del L como turismo idiomático, que es lo que me interesa analizar primero, se basa en la metáfora del español como recurso turístico, o como recurso económico, cultural y turístico, como se dice en esta cita del segundo plan del español como lengua extranjera de la Junta de Castilla y León. Esta visión coincide con la reducción de los fenómenos sociales a términos económicos, que es propia de la ideología neoliberal, ¿no? Como han estudiado muchos pensadores, desde Michel Foucault o en la lingüística aplicada Martin Holborough. En la misma línea irían además ideas como la lengua como mercado, el L como un campo en continua expansión y la que vimos antes de la demanda de formación de profesores de L, ¿no? Estos son ideas muy neoliberales que están viendo el L como un mercado, ¿no? Lo están viendo como una cuestión de negocios. Otro punto importante es la idea del L como tema de Estado. Esto es yo creo que es fundamental. Fijaos en esta cita, ¿no? El L es un tema de Estado, está diciendo un representante, el director de análisis y estrategia del Instituto Cervantes. Eso quiere decir que el L hay que controlarlo y encauzarlo por medio de políticas públicas. En esta línea, por ejemplo, iría la exigencia de colaboración estrecha entre el sector público y el sector privado que pide el mismo plan de la Junta de Castilla y León que citaba antes, ¿no? La idea es fortalecer el L, de alguna manera intervenir con políticas públicas para fortalecer el L. Y luego veremos un poquito en qué sentido va esa intervención. La idea del L como un tema de Estado, en el que es necesario cerrar filas, se ve reforzada por el uso en estos documentos de unos otros de referencia imprecisa, que igualmente podría referirse a los políticos que hacen este tipo de políticas, a los implicados en el negocio del L o a todos los hablantes de la lengua. Y aquí tenemos ante nosotros el reto de lograr, somos conscientes, nuestro camino, ¿no? ¿Quién es ese nosotros? No queda muy claro. Aquí, uno de los principales objetivos que tenemos. Tengo el temor de que no sepamos, no podemos. Es un nosotros inclusivo, ¿no? Que
incluye a todos o a unos pocos, ¿no? Pero no se sabe bien a quién. Un claro ejemplo de la intervención de los poderes públicos en el ELE es la visión dominante del español como recurso turístico y del ELE como un tipo de turismo promovida desde órganos administrativos como la Junta de Castilla y León e instituciones como el Instituto Cervantes. Bueno, y aquí hay ayuntamientos, hay todo tipo. Cito la Junta porque nosotros trabajamos con ese plan, que es quizá el documento elaborado por una administración pública más grande que encontramos, ¿no? Más desarrollado. De hecho, el modelo de la industria turística, tan importante en España, es decir, ha marcado el ELE desde su inicio. Es como si el ELE, pues, en un país en el que el turismo ha sido tan importante, desde el franquismo mismo, ha adoptado el mismo modelo de negocio que el turismo por determinados intereses. El Instituto Cervantes ha jugado un papel central en la configuración del sector como turismo idiomático. Y aquí está la cita que Rosario mencionaba antes, ¿no? Que es ya de 2006. Pero hay más ejemplos, ¿no? La sucesora en el cargo de César Antonio Molina, Carmen Cafarel, vinculaba también la lengua española con el crecimiento económico y el turismo en la revista Trébol en 2012. Revista Trébol, editada por la Fundación Mapfre, ¿no? No puedo entrar en esta charla en todas esas conexiones que hay entre administración pública, empresas privadas, fundaciones, etcétera, pero son muy ricas también. Más recientemente, con motivo del primer Foro Internacional del Español, el secretario general del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez Ponga, vinculaba todavía más explícitamente, si cabe, el ELE al turismo y la prosperidad económica de España. Y aquí tenéis la cita. Y todavía más recientemente, en septiembre de 2016, el ya exdirector del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, reclamaba en Salamanca un esfuerzo común a los centros que imparten español y a los organismos oficiales de Castilla y León para impulsar el turismo idiomático y situar a la región de Castilla y León en una mejor posición. Bien, de hecho, yo no quisiera, aunque me centro hoy en lo discursivo, es importante no limitarnos a ese aspecto, ¿no? Porque la intervención del Instituto Cervantes en el ELE no se limita al ámbito discursivo. Es decir, es todavía más importante el trabajo que hace el Cervantes para organizar el sector y garantizar su sello de calidad frente a los consumidores mediante una serie de instrumentos de acreditación, como es el sistema de acreditación de centros del Instituto Cervantes, de certificación, como es el DELE o Diploma del Español como Lengua Extranjera, y el nuevo SIELE o Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, y también mediante instrumentos de estandarización como el Plan Curricular del Instituto Cervantes. Es decir, la labor de esos instrumentos es, si cabe, todavía más importante que el discurso. Y luego voy a hablar un poquito de eso también, ¿no? Aunque no sea el objeto de esta charla, hay que apuntar que la mezcla de conocimientos académicos, objetivos educativos, necesidades administrativas, intereses comerciales y estrategias mercadotécnicas que hay detrás de estos instrumentos complica su neutralidad. Por eso sería necesario aproximarse a ellos críticamente, en vez de tomarlos como referencias profesionales y disciplinarias incuestionables, que es lo que, sin embargo, se viene haciendo casi sin excepción dentro del ELE. Pero lo que nos interesa ahora es que la visión del ELE como turismo idiomático, una visión tan contingente como cualquier otra, y quiero insistir en eso, se traduce en una fuerte comercialización de este campo, la cual afecta a todos sus integrantes. Y voy a hablar ahora de cómo afecta a los proveedores del ELE, es decir, las empresas del ELE, a cómo afecta a empresas y universidades también, cómo afecta a los estudiantes y cómo afecta a los profesores del ELE, a los profesionales del ELE. Bien, la visión comercial y turística del ELE fomenta una competencia empresarial entre distintas ciudades y regiones de España, cuya rivalidad como destinos del turismo idiomático es solo una extensión de la lucha en el marco del turismo general, el cual sirve de modelo al sector del ELE, como había dicho antes. Así vemos como las distintas regiones echan mano de distintos argumentos y reclamos
para captar el mayor número de turistas idiomáticos. Sol, playas, ciudades, monumentos, historia, calidad del español, todo vale, todo se puede comercializar para promocionar un destino y distinguirlo de otros, ¿no? En realidad es muy llamativo ver a veces estos materiales promocionales, porque nunca se habla del currículum o de la calidad de la enseñanza español, se habla sobre todo de aspectos, digamos, extracurriculares, como pueden ser estos, lo que deja bastante claro de qué estamos hablando, ¿no? Para los empresarios o digamos, los proveedores del ELE, por llamarlo de una manera. Podríamos pensar que esto es cosa de academias privadas y que las universidades serían, por su propia naturaleza, ¿no?, un espacio en el que el ELE se desarrolla como proyecto educativo y académico. Sin embargo, a causa de la competencia por captar estudiantes entre academias y universidades, muchas veces, algunas universidades asumen la misma lógica comercial que las academias privadas y, por tanto, se valen exactamente de los mismos discursos y las mismas estrategias de promoción. En ambos casos, el objetivo principal es hacer negocio del español, cuya enseñanza se ve como una industria antes que como un proyecto educativo. Y creo que es muy significativo, por ejemplo, habría más ejemplos, pero este artículo en el que se habla de los esfuerzos de la Universidad de Salamanca por captar más estudiantes, ¿no?, convertirse en una agencia. Mirad el lenguaje, ¿no?, modificar totalmente el mapa de negocio, márgenes de beneficios, lanzar al mercado idiomático su propia red de captación. Habla de paquetes, ¿no? Lo que se vende no es enseñanza de español, es un paquete completo en el que está pues todo. Y se dice claramente el verdadero espíritu de esta medida es mejorar la rentabilidad. Si somos eficientes en nuestra propia gestión, podremos rentabilizar al máximo cada matrícula que consigamos, ¿no? Entonces, esto de alguna manera desvirtúa el rol que pueden tener las universidades para ser espacios de resistencia a este tsunami de discurso económico del español y del ELE. Bien, ¿qué ocurre con los estudiantes de ELE? La visión dominante del ELE como turismo idiomático coloca al estudiante en la posición subjetiva de cliente y de turista. Esto es algo que podemos ver inequívocamente en los textos y las imágenes de los materiales promocionales de las distintas ofertas formativas. De nuevo, está bastante claro. El turista idiomático al que interpelan estos materiales es un consumidor de experiencias culturales. Este consumidor encarna lo que David Block ha llamado cosmopolitismo cultural. El cosmopolita o consumidor cultural, además de acomodado, es un sujeto apolítico, un visitante que no quiere cuestionarse nada, que no quiere rascar mucho en la superficie y que consume la cultura local como un producto y al que hay ante todo que mantener entretenido y cómodo. Además de en los materiales promocionales y en las experiencias de los propios estudiantes, esta posición se refleja también en las cuestiones culturales presentadas en los libros de texto, que son muchas veces hitos literarios y artísticos, lugares turísticos, platos populares, fiestas, celebraciones, etcétera, etcétera. Así como también en la manera crítica con que los libros de texto nos invitan a abordarlos en la clase. Y no voy a desarrollar esta línea, que es muy interesante, pero os recomendaría este artículo de Cristina Rossi Solé. Y ahora mismo una de las líneas que yo estoy siguiendo es ver la influencia del discurso turístico en los libros de texto de español. Bien, el último componente en el que tiene una influencia la visión del ELE como turismo idiomático son los profesores de ELE. Este énfasis en el ELE como un sector turístico complica las aspiraciones del profesorado de ELE, el cual se ve adscrito a una actividad profesional de servicio más que académica. Así, no es sorprendente que desde la Federación de Academias de Español como Lengua Extranjera, o FEDELE, haya un intento de resignificar o redefinir al profesor de ELE, apartándolo explícitamente de la actividad académica. Y es un vídeo que dura más o menos un minuto y estuve a punto de cortarlo, pero creo que el esfuerzo que hace la presidenta de FEDELE por redefinir
y encontrar palabras para decir que entiende ya por un profesor de L es tan significativo como lo que acaba diciendo. Por eso, pues, he decidido dejarlo. Hay, como estabas mencionando, ¿hay un perfil de profesor de FEDELE? Sí. Mira, desde nuestro punto de vista, el profesor de nuestras escuelas no es un profesor de universidad o de instituto que viene, te da una clase magistral y punto. Es otro tipo de trabajo. Deberíamos darle incluso otro nombre, ¿no? Describirlo con más amplitud. Son profesores de español, son profesores de idioma, de cultura, teoría y pragmática del uso de la lengua en acción. Son el nexo del estudiante con la cultura española. Van a conocer, vienen a nuestro país, conocen a un profesor en una clase, se les habla de cultura, de lengua, de experiencias, de sensaciones, de sabores. Realmente es algo más bien turístico. Es decir, el alumno sale de la clase y quiere seguir encontrándose con el profesor en sus pequeñas experiencias en la calle. O sea, están deseando a ver si el profesor les acompaña a visitar este museo o hacer la cena de rigor o de tapas. Yo creo que nuestro sector de enseñanza es tan unido al turismo que deberíamos de calificarlo de otra manera. En ello estamos. Bien, en ello estamos. Avisados estamos, ¿no? Avisados estamos. Yo creo que es bastante claro, ¿no? El proyecto de desligar al profesional de L del ámbito de la enseñanza es la consecuencia lógica de la visión del campo como un nicho de la industria turística, un sector económico que está basado en el empleo inestable, estacional, parcial y mal remunerado. Y, por ejemplo, también está muy claro en el plan estratégico del turismo idiomático en España elaborado por FEDELE. No sé, para que no pensemos que fue como un momento de debilidad de la presidenta, que un lapsus, ¿no? Es realmente un plan. O sea, está claro y está en este documento, que es accesible en línea. Evidentemente, bueno, FEDELE defiende sus intereses, ¿no? Lo que es lícito, pero también es lícito que nosotros podamos criticarlos. Bien, el otro tipo de visión o el otro tipo de representación del L es el L migrado, ¿no? Una característica del discurso del español como recurso es el silencio o la invisibilidad del profesorado, sobre todo en el discurso institucional. Nunca se ven profesores, ¿no? Nunca se habla de los profesores. Tú te lees las 120 páginas del plan de la Junta de Castilla y León y no aparecen los profesores mencionados ni una vez. Y lo buscas con Find y no aparecen. O sea, es increíble. Lo mismo con FEDELE. Aparecen algunas veces, pero no son menciones muy esperanzadoras, ¿no? En la prensa, sin embargo, aparece a menudo un arquetipo del profesor de L al que, faltando un nombre mejor, podemos llamar el emigrante L. El emigrante L sería un sujeto emprendedor que, debido a la crisis económica, tiene que abandonar España y ya en el extranjero se vale del prestigio y el peso internacional de su lengua materna como un as en la manga para encontrar trabajo. El contexto, implícito o explícito, de estos artículos es la crisis económica que atraviesa España desde 2008 y su impacto en el mercado laboral, sobre todo entre los jóvenes. La conexión con el sector de servicios, tan importante en el caso del turismo idiomático, también se filtra aquí más o menos sutilmente, en este caso por medio de la recurrente alusión en estos artículos a la enseñanza de español como una alternativa al sector hostelero. Tenemos ahí ese título que yo utilicé para el artículo, pero que no me inventé yo, ¿no? Era un artículo del ABC, que además, pues bueno, tiene el honor de que fue el que me hizo, fue como el catalizador de pensar, para mí empezar a pensar en toda esta línea de investigación, ¿no? Porque está lleno, casi todas las cuestiones estaban en este artículo. La ventaja que tiene el L frente a la hostelería es que, pues como dicen aquí, es un empleo mínimamente cualificado, ¿no? Como dicen abajo en la cita de la Vanguardia, y de eso también vamos a hablar luego.
Aunque en general los artículos afirman que no basta con ser español para trabajar como profesor de lengua, los casos en los que se apoyan dan la impresión de que la formación profesional necesaria es muy limitada. Basta con un máster o un curso intensivo para reciclar en profesional DL a cualquier licenciado universitario. La idea del reciclaje profesional es, de hecho, el eje narrativo sobre el que pivotan la mayoría de estos artículos. El reciclaje profesional como punto de entrada al sector del L implica una rebaja de los requisitos para dedicarse a esta profesión. Esto queda clarísimo, por ejemplo, en este vídeo publicado en El País, en el cual Elena Verdía, del Departamento de Formación del Instituto Cervantes, explica cuál es la formación requerida para ser profesor de español. Y os voy a pasar un fragmento, pero aprovecho para decir claro que aunque a veces aparezcan aquí nombres de personas, la crítica se dirige más a los discursos y a las instituciones, ¿no? Como alguien que trabaja en una universidad, yo reconozco que cuando estás trabajando para una institución no tienes por qué estar de acuerdo punto por punto con todas las ideas de esa institución, ¿no? Y a veces, sin embargo, te ves obligado a representarlas delante de otra gente, ¿no? Entonces yo me cuidaría mucho y quiero tener mucho cuidado de criticar personalmente a la gente que aparece en los vídeos. Lo que pasa es que tampoco pues les puedes borrar la cara, porque de hecho están ahí representando a esa institución. Pero la cuestión es esa, ¿no? Igual que yo cuando represento a la Universidad de Princeton no significa que esté de acuerdo con todas las cosas que defiende esa universidad, ¿no? Bien. Una persona que quiera ser profesor de español como lengua extranjera, bueno, lo ideal sería que fuera filóloga, en primer término, o bien que tuviera una titulación muy afín a lenguas, pero realmente valdría cualquier licenciatura o grado o máster. Lo que pasa que a eso siempre hay que sumarle una especialización de español lengua extranjera. Para tener una especialización realmente hay dos vías, o bien los másteres, que en España hay una oferta muy amplia de másteres, prácticamente todas las universidades españolas ahora mismo tienen su máster de español como lengua extranjera, o bien un curso o varios cursos específicos de enseñanza de español lengua extranjera, como por ejemplo los que damos aquí en el Instituto Cervantes. Bien, lo que vemos aquí es una rebaja de los requisitos, ¿no? Empieza hablando de lo ideal, que sería una licenciatura en filología hispánica o una carrera afín, pero luego se va bajando poquito a poco, ¿no? A cualquier otra titulación con un máster y luego a cualquier otra titulación con un curso de formación. Y a veces estos cursos de formación, como decía antes Rosario, son de 6, de 4 o incluso de 2 semanas, ¿no? Y dejadme pasaros otro fragmento. ¿Y si le dijeran que con su idioma, el español, se pudiera ganar la vida? Se necesitan profesores de español en el extranjero, en países como Brasil, Ucrania, China, Japón, Hong Kong. Nuestro idioma vende. Pero si tiene un valor económico, ¿cuánto se gana viviendo y trabajando como profesor de español en el extranjero? ¿Qué hay que hacer para conseguir ser un buen profesor de español en el extranjero? ¿Qué hay que hacer? Pues lo primero, formarse. En 4 semanas obtienen un certificado y aparte del certificado, que es importante, obtienen la formación. O sea, se sienten formados. O sea, la cosa empezaba bien, ¿no? Lo primero es formarse, pero enseguida se torció y resulta que en 4 semanas ya están formados. Esto es demoledor, ¿no? Para alguien que hace una carrera y que ve realmente como en 4 semanas, pues tú ya estás a la misma altura. Pero esto es lo que hay. Y esto es lo que hay en la televisión, ¿no? Porque otra cuestión sería por qué los cursos de formación en L tienen suficiente interés público para llegar a periódicos como El País, publicando este vídeo, o para llegar a programas de televisión como Comando Actualidad en televisión española, ¿no? No es que sean espacios especialmente, no sé, a los que uno quiera acceder, pero yo creo que hay una agenda oculta detrás, ¿no? De promocionar este tipo de formación. Dejadme que os ponga otro clip del mismo programa, no me resistí. ¿Estamos ante el curso de moda? ¿Se puede vivir del coach?
se puede. ¿Por qué decidiste tú entrar en esta escuela? Cuanto más formado estés, siempre vas a tener más posibilidades. ¿Profesores de español en España o con miras al extranjero? Al extranjero. ¿Cómo llegas tú hasta este curso? Decidí que era momento de cambiar de vida. ¿Ha invertido sus ahorros en un curso para encontrar un trabajo? El máster que yo estoy haciendo son 30.000. ¿Se sale preparado Sí, después de este curso? Se sale preparado. Un certificado alrededor de 5.000 euros. Son 120 horas en total, 1.350 euros. ¿Qué buscan los que contratan en los currículums que reciben? Que te conozcan. No puedes estar esperando en casa que te llegue un puesto de trabajo. No va a llegar. He señalado que en el currículum no tiene muchos saltos, sino que tiene 3 experiencias muy continuadas. Español, polaco, inglés, ruso y portugués. ¿Qué me ha costado aquí? En formación, hoy, en Comando Actualidad. Reciclarse o morir. Reciclarse o morir, lo suyo es cuestión de vida o muerte. Ahí queda eso, ¿no? Es obvio que este tipo de mensajes instalan y naturalizan una determinada lógica neoliberal dentro del L, que se podría condensar en ese lema final, reciclarse o morir. Esa es la cuestión. Igualmente naturalizan una visión del L como profesión de reciclaje. Por un lado, y por otro también como una profesión alejada de un ámbito intelectual como es el universitario o académico. Aquí la vemos yuxtapuesta, por ejemplo, a profesiones como cocinero, croupier o coach. Y nada más lejos de mi intención que establecer o reforzar una jerarquía de trabajos o de profesiones con el trabajo intelectual en la cúspide, ¿no? Yo vengo de una familia de gente sin estudios universitarios, familia más bien obrera, y yo sé perfectamente que bueno, cualquier trabajo es legítimo y tiene el mismo valor si está bien desempeñado. Pero eso no quita, es decir, sin jerarquizar, lo que sí debemos hacer es diferenciar, ¿no? Y para mí, con una formación de lingüística, es muy significativo y muy llamativo ver el L en este conjunto, en este cajón desastre de ocupaciones laborales. Bien. Y ahí rompemos eso, ¿no? Porque, como os decía antes, el discurso del español como recurso es un discurso inexacto, en el sentido de que enfatiza unos elementos y perspectivas mientras que deja otros al margen. Una de las voces silenciadas o marginadas es la voz de los profesores de L. El discurso de estos, por tanto, nos sirve para intuir o perfilar los límites del discurso del español como recurso. Nos sirve además para entender que este es un modo de representación contingente e interesado, una perspectiva cuya coherencia solo resulta firme mientras permanecemos en el interior de sus límites argumentativos. Tan pronto como introducimos voces extrañas, como la de los profesores de L, o cuestiones extrañas, como la de las condiciones laborales, el discurso del español como recurso deja de parecernos tan íntegro y se rompe como lo hemos visto romperse delante de nosotros. Y os propondría lo mismo ver otra serie, pero ahora distinta, ¿no? Las voces de los profesores, una serie como la que vimos al principio. Y no os angustiéis si no podéis leerlo todo, ¿no? Es más bien de este leer, vamos a leer
Bien, una primera observación es que la perspectiva de los profesores, ausente en el discurso institucional y filtrada interesadamente en el discurso mediático, hay que ir a buscarla a espacios alternativos como blogs, foros de discusión en Internet, listas de correo electrónico, páginas de Facebook, cuentas de Twitter. Es una perspectiva, por tanto, semiprivada, a veces clandestina, en cualquier caso de mucho menor alcance que el discurso del español como recurso, el cual se difunde por medio de canales oficiales, como vimos antes. Por eso el discurso del español como recurso económico tiene mayor autoridad y un público mucho más amplio y tiene el poder de definir cómo se percibe socialmente el campo, incluso dentro del campo muchas veces. Las voces de los profesores de L, sin embargo, introducen cuestiones y puntos de vista que no existen para el discurso oficial y que solo tangencialmente aparecen en el discurso mediático. El discurso de los profesores de L, en esos espacios semiprivados en los que se habla con menor riesgo y con menor sujeción a la disciplina impuesta por el ordenamiento institucional y empresarial del sector, nos permite trazar los contornos de cuestiones que son incómodas para el discurso del español como recurso y que, por tanto, son omitidas de su lógica. La cuestión central, la omisión central también, sería la precariedad laboral del L, la cual se concreta en quejas sobre los bajos salarios, pluriempleo, temporalidad, estacionalidad, inseguridad laboral, horarios imprevisibles, trabajo en régimen de autónomo, falta de contrato, contratos por menos horas de las trabajadas, falta de vacaciones pagadas y seguro médico, falta de cotización a la seguridad social, desmotivación y, en general, un sentimiento de injusticia, indignación e indefensión frente a la escasa dignidad profesional del gremio. Y esto hay, por ejemplo, en el artículo de Marco L. hay muchísimos más ejemplos de los que voy a mostrar aquí, ¿no? Y esto no es solo una cuestión de opinión o de gente que se queje por quejarse, ¿no? Hay muy pocos estudios sobre esto. Uno de ellos es este de Bombarelli, Carrera Troyano y Gómez Asencio, que estudian las escuelas privadas de L en Salamanca, ¿no? Y encuentran estas características y tendencias del mercado de trabajo dentro del L. Y aquí ya estamos hablando de un trabajo de investigación, no de simplemente pues alguien podría decir, bueno, es que la gente se queja, pero esto no es la realidad, o bueno, se quejan los que están en peores condiciones. Otra de las preocupaciones de los profesores de L, la habías mencionado antes, es el intrusismo. Los intrusos serían hablantes nativos sin formación ni experiencia docente de L, desesperados, como se dice explícitamente en esta muestra, en la última línea, o como queda implícito en el lema que escuchábamos antes, ¿no? Reciclarse o morir. Esa es la desesperación, eso es lo que nos queda, es eso. Vamos a vender esa habilidad que tenemos como hablantes nativos de español con un cursillo, etcétera. Bien, puesto que el L es un sector marcado por la desprofesionalización y, como hemos visto, abierto en principio a personas de muy distintos grados y tipos de formación, el L padece una crisis de identidad profesional. Es decir, es muy difícil saber quién forma parte del L y quién no. Así, parece inevitable definir la identidad profesional de colectiva de manera negativa, acotando un espacio propio, es decir, un adentro del L, amenazado por el intrusismo profesional que sería el afuera del L. Y yo pensaría aquí, por ejemplo, en mi propia trayectoria profesional y en aquel momento en el que yo empecé a enseñar clases de español a extranjeros por el año 1998-99, cuando hacía mi doctorado en la Universidad de León y sin ninguna formación previa. Tenía un conocimiento de la lengua como especialista en lingüística, pero no tenía una formación previa. ¿Era yo un intruso o no? No lo sabría decir. Y aquí tenéis un ejemplo muy claro de esa inestabilidad en la que estamos constantemente quienes formamos parte del L. No importa la formación que tengamos, ¿no? Al no haber una titulación definida que te capacite inequívocamente como alguien que forma parte del adentro del L, hay una ansiedad por la formación continua. Y hay casos como este, ¿no? Yo mismo podría ser un intruso. Y luego dice, los intrusos que yo conozco se esfuerzan o nos esforzamos, ¿no? Y se pregunta si con 12 años de experiencia está en el adentro o está todavía en el afuera. Yo creo que esto es muy sintomático de ese
ese estado de indefinición del ELE, ¿no?, que está basado en la desprofesionalización. Sin embargo, la desprofesionalización del sector implica que de antemano es imposible precisar qué o cuánta formación es necesaria para ser un profesor de ELE, como os decía. Es decir, el ELE es por necesidad un campo de profesionales reciclados, seamos lingüistas, seamos filólogos de filología hispánica, de inglesa o de lo que seamos, ¿no? Entonces habrá carreras más afines, pero no hay una formación específica del ELE. Bien, pues ahora la cuestión es cómo entender el contraste entre el optimismo del discurso oficial y mediático, lo que he llamado discurso del español como recurso, y el pesimismo de los profesores de ELE. Es decir, entre una visión épica del ELE y otra trágica, o si se prefiere, crítica. Una lectura fácil sería oponer el discurso institucional a los discursos de los profesores de ELE en términos de propaganda frente a realidad. Algo hay de eso, evidentemente, pero si queremos entender cómo funciona el ELE como industria de la lengua, debemos reconocer e integrar la realidad de los discursos institucionales dentro de nuestro modelo descriptivo. Es decir, en lugar de descartar los discursos institucionales, a mí lo que me interesa es ver qué función cumplen dentro de la industria del ELE, ¿no?, como una industria de la lengua. Bien, y para terminar voy a apuntar una serie de ideas que no voy a poder desarrollar, ¿no?, pero que indican una vía para entender e investigar el ELE como industria de la lengua. Bien, primero, las industrias de la lengua son actividades o sectores en donde rinden beneficios las habilidades lingüísticas de los trabajadores. Serían los teleoperadores, traductores, profesores de lengua. Según autores como Mónica Heller, estas actividades han cobrado especial importancia desde los años 90 a causa de la globalización. Las industrias de la lengua son actividades o sectores que han sido objeto de numerosos estudios etnográficos, pero sobre todo estos estudios están casi todos centrados en los call centers, en los centros de teleoperadores o de llamadas. Y estos son algunos ejemplos de estudios bastante importantes, pero hay muchísimos, hay una gran bibliografía. Es sorprendente, en contraste, la falta de atención a la enseñanza de ELE como industria de la lengua, que es algo que no está estudiado. No hay estudios etnográficos, yo prácticamente conozco 2 o 3, y de estos podríamos llenar páginas de estudios. Sin embargo, ambos campos, los call centers y el ELE, tienen numerosos puntos en común. De entrada, ambas profesiones están marcadas por la precariedad laboral, ese sería uno. Además, ambos campos profesionales se caracterizan también por una visión instrumental de la lengua, la cual se somete a patrones de corrección, de estandarización y de medición. En esta categoría entrarían las pautas de comunicación impuestas en los centros de llamadas, que por ejemplo estudia Deborah Cameron en el artículo que mencionaba antes, pero también entrarían referencias esenciales en la constitución de nuestro campo profesional, como el plan curricular del Instituto Cervantes, los niveles del marco común europeo de referencia y los DELE. Yo los veo como instrumentos de estandarización y luego voy a explicar un poco más sobre esto. Otra semejanza entre los call centers y el ELE es lo que se llama como deskilling o descualificación, ¿no? David Harvey explica que la descualificación es un fenómeno inseparable del capitalismo y consiste en una devaluación de la competencia de los trabajadores y, por tanto, del valor de su trabajo. Imaginemos un trabajo especializado con una mano de obra limitada. Puesto que este grupo reducido de trabajadores especializados es necesario para los empleadores, cualquiera que pertenezca a él se encuentra en una mejor posición para negociar colectivamente sus condiciones de trabajo, es decir, salario, estabilidad, en otras palabras, su participación en los beneficios del trabajo. La descualificación opera principalmente de 2 modos, es decir, hay 2 sentidos en los que puede operar que normalmente se combinan. Vamos a ver. Por un lado, se puede mecanizar la producción o estandarizar el trabajo para rebajar los requisitos técnicos de los trabajadores,
a los cuales se les puede enseñar el oficio más simplemente porque está estandarizado, y esto reduce su importancia y también el valor de su trabajo. Por otro lado, también se puede practicar una descualificación que opera aumentando el número de trabajadores. Es decir, si hay más número de trabajadores, se mina la capacidad de negociación del individuo. Es el típico, bueno, si tú no quieres este trabajo, ya encontraré a otro que lo tenga, ¿no? Con lo que las condiciones de trabajo también empeoran. La brillantez de los procesos de deskilling es que normalmente lo que hacen es combinar los dos procedimientos, ¿no? Mucha gente y encima se rebaja el nivel de profesionalización, se estandariza y por lo tanto el euro se vuelve cada vez más pequeñito, ¿no? La importancia del trabajador en la producción de lo que sea se vuelve cada vez más pequeña, es algo que puede hacer cualquiera y algo que implica cada vez menos especialización por parte del trabajador y por tanto a este le corresponde menos parte de los beneficios del trabajo. Y no hay negociación posible porque si tú no lo quieres hacer, pues hay un montón de gente que va a hacerlo, ¿no? Y ahí hay que ver esos cursos de 2, 4 horas, etcétera. Ahí hay que verlos. Bien. Como vimos, una de las mayores preocupaciones de los profesores de ELE es el intrusismo, entendido como un fenómeno que abarata los salarios y devalúa la competencia profesional del sector. En el discurso oficial se asume que la solución al intrusismo pasa por sistemas de acreditación profesional, como los numerosos másters y cursos intensivos de formación de ELE. Sin embargo, desde la lógica de la descualificación, los mecanismos de acreditación profesional urgente, como los másters y los cursos intensivos de ELE, no son la solución al problema del intrusismo en el ELE, sino una manera de institucionalizar o legitimar el intrusismo en un campo sin estudios universitarios específicos. Es decir, no soluciona nada, sino que es un barniz ahí miserable que nos hace pensar que está solucionado. Por un lado, sirven para rebajar los requisitos para ser profesor de ELE, devaluando las competencias de los especialistas, y por otro, sirven para incrementar el número de profesores cualificados, lo que mina la capacidad de negociación individual. Por tanto, es muy importante señalar la relación entre descualificación, estandarización y precariedad. Cuanto más pautado, organizado y estandarizado está un trabajo, más fácil y rápido es formar a nuevos trabajadores, lo que implica mantener un constante flujo de mano de obra potencial y reducir el precio que ésta pudiera tener en el mercado de trabajo. Esto es obvio en los call centers, un trabajo que está altamente mecanizado y monitorizado y en el que existen detallados protocolos para los teleoperadores para poder atender las llamadas. Esto hace la formación y la experiencia mucho menos valiosa que en otros campos en los que son necesarios que el individuo adquiera habilidades que son difíciles y costosas de adquirir, ¿no? Aunque esto es menos obvio, lo mismo ocurre en el ELE y esto es algo que voy a intentar esquematizar, ¿no? Porque estoy todavía intentando trabajar en ello y hay trabajo de campo que hacer, de entrevistas, de observación, más documentos. Pero como lo veo yo en un esbozo, ¿no? Es que partimos de esta relación entre descualificación, estandarización y precariedad. Y partimos de un momento inicial en el que hay una falta de titulación específica del ELE, ¿no? Si no se ha creado, pues evidentemente no existe. Y aparece una necesidad que es el ELE. ¿Qué se hace? No se crea una titulación específica, se crea el Instituto Cervantes en 1991 y el Instituto Cervantes crea una serie de instrumentos de estandarización que son el DELE, que es un sistema de certificación que marca muy claros cuáles son los objetivos de los estudiantes, ¿no? Y por tanto, también de un currículum, se hace el plan curricular del Instituto Cervantes, aparece ahora más recientemente el CIELE, aunque no se sabe muy bien cómo va a encajar en todo este plan. ¿Qué pasa después? Bueno, pues vamos a crear una titulación específica. Ya no hace tanta falta porque tenemos todos estos instrumentos. De alguna manera hemos creado un saber, pero lo hemos externalizado a los propios trabajadores del campo. Entonces lo que hacemos son másters y cursos de formación que pueden introducir a los trabajadores rápidamente en estos estándares. Al tener unos estándares, esto es más rápido. Comparad la situación de un profesor de ELE a la de un profesor de historia, ¿no?
O sea, es como si hubiera un Instituto Nacional de Historia que dijera, bueno, esto es lo que hay que estudiar para saber la historia. Y ya está en este plan curricular, entonces formarías a los profesores de historia en 4 semanas, en lugar de tener que... Uno de los principales problemas es que todo esto se traduce en currículos específicos no a través de los profesores, sino a través de una industria editorial del ELE. Y la industria editorial es la que crea los materiales que hacen todavía menos necesarios a los profesores como especialistas. Por lo tanto, los profesores se encuentran que tienen una falta de control sobre el currículo, sobre el saber, en oposición a un profesor de historia, ¿no?, que tiene que formarse, tiene que investigar. Llega a una universidad y él mismo, de alguna manera, tiene su libertad de cátedra para hacer un currículo que tendrá que responder ante reglas de su propia disciplina, ¿no?, y quizá otros estándares, pero que no está pautado desde el nivel A1 al nivel A2, lo que deja muy poca libertad al profesor, ¿no? Y todo esto se traduce, evidentemente, en bajos salarios, en inestabilidad laboral, en descualificación. Y estos bajos salarios, realmente, el hecho de que los trabajadores reciban una parte mísera, ínfima, de los beneficios producidos, es lo que realmente explica que la enseñanza de español sea un negocio, y que sea un negocio muy lucrativo para algunos, pero no para los profesores. Y me gustaría terminar con este recorte de prensa de 1991, que es un temprano ejemplo de precariedad en el ELE, ¿no? Por un lado, para que veamos que no es algo nuevo, no es un fenómeno creado, no es un fenómeno reciente. Pero es que además, en este mismo año, 1991, se funda el Instituto Cervantes, entre otras cosas para centralizar las políticas lingüísticas relacionadas con el ELE y para profesionalizar el sector. Si bien instrumentos como el DELE y el plan curricular han servido para sofisticar el sector, para dotarlo de un sistema de referencias común y con fundamentos teóricos, el coste ha sido también una visión del ELE escalar, taxonómica y potencialmente dogmática, en el sentido de que, aunque el Instituto Cervantes insiste en que instrumentos como el plan curricular y los niveles de referencia son flexibles en su aplicación pedagógica, y se da a entender que tienen un carácter más práctico que teórico, una vez que están instalados dentro del campo del ELE y que se reproduce mediante libros de texto, cursos de formación, programas académicos, publicaciones especializadas, aparatos de certificación, entrevistas de trabajo, etcétera, etcétera, todas estas referencias se convierten en la única manera aceptada de articular las condiciones relativas a esta disciplina. Entonces, más que una disciplina en la que se busca el saber, se convierte en un saber prefabricado. Pero lo que interesa es que la profesionalización del ELE, conseguida por medio de estos instrumentos, ha dejado al margen a los profesores de ELE y en ningún momento ha incluido una política inequívoca para situarlos en el ámbito académico educativo y legitimarlos profesionalmente. Y con eso termino. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención.